No, no estaba grabando. Ya, ahora sí. Vale, resolvamos la que es más fácil primero para tenerla, la que está con rosado, ¿ya? Dice 2x mayor, 2x más 1 es mayor o igual a 0. ¿Para qué valores de x eso se cumple? ¿Para qué valores de x eso se cumple? La respuesta va a ser un intervalo, ¿no es cierto? Porque es una inecuación. ¿Cuál intervalo será? ¿Mm? ¿El x qué tiene que pasar con el x? Por supuesto que está involucrado el menos un medio, pero ¿de qué forma exactamente? ¿De qué forma exactamente? ¿No? No, no es igual, porque no es una ecuación, es una inecuación. Entonces el resultado no es un número fijo, sino que es un intervalo. Es un conjunto de infinitas soluciones. Eso es la solución. ¿Cuál es la solución entonces? Sí, correcto. Exactamente. Claro, cuando uno coloca esto, x mayor o igual a menos un medio, lo que quiere decir es que el x pertenece a este intervalo, ¿no? Del menos un medio al infinito. Correcto, esa es la respuesta. Ya, esa es la inecuación fácil, por la que está con rosado. Ese resultado es importante porque igual ya me entrega una restricción para el ejercicio, ¿no es cierto? Desde ya el x no puede ser cualquier cosa. Tiene que ser un número más grande que menos 0,5. Ahora hay que ver qué pasa con la que está con azul. Esta ya es más difícil. ¿Cómo se resuelve esta inecuación aquí? ¿Vale? Entonces esta con rosadito la vamos a dejar así como pequeñita por acá al lado. Y vamos a resolver, la vamos a dejar ahí entre paréntesis y vamos a resolver esta con azul. ¿Cómo se resuelve esto? A ver. Esta inecuación, si yo paso la raíz para el lado derecho y lo giro, lo que va a quedar es esto. Raíz de 2x más 1 menor o igual a 2. ¿Sí o no? Ya, pues ¿y qué hago para resolver esta cosa? A ver. ¿Mm? ¿Cuánto da la respuesta? ¿Cómo se hace? ¿No? A ver, ¿qué hago para resolver esto? Bueno, me imagino que usted sabe, lo que hay que hacer es elevarlo al cuadrado. Tomar la ecuación y elevarla al cuadrado. Con eso va a desaparecer la raíz del lado izquierdo y va a quedar lo que está dentro. Nomás 2x más 1 es menor o igual que 4. De este modo, despejando la x, va a quedar que x es un número que tiene que ser menor o igual a 3 medios. ¿Sí? Eso es todo. Correcto. 3 medios al infinito negativo. ¿Sí? Esto es lo mismo. El intervalo del menos infinito al 3 medios. Vale, y entonces, ¿cuál es el dominio final? Final, final, final. Ya que tengo esta restricción y tengo esta restricción, ¿cómo las combino finalmente? ¿Cuál va a ser el resultado final? ¿Qué hay que hacer ahora con las dos restricciones? Si tengo dos, ¿cómo las combino? ¿Mm?
¿Cómo las combino? ¿Cuál es la conclusión final? A ver, el dominio. ¿Cuál será el dominio? Su intersección, exactamente. ¿Sí? Tienes que intersectar. Ese simbolito, ¿cierto? Esa U al revés de intersección. ¿Por qué es intersección? No sé si eso lo tiene claro. ¿Por qué? Porque cuando tú intersectas, ¿cierto? Tienen que ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, las dos a la vez. Que eso es precisamente el corazón de este ejercicio. Sacar las dos restricciones al mismo tiempo. Para que ocurran las dos cosas a la vez, tiene que hacerse una intersección. Eso es, de hecho, sinónimo. Entonces, tenéis que tomar el primer intervalo, intersectarlo con el segundo, y esto te va a llevar a concluir que el dominio de la función es, finalmente, bueno, los que están a la derecha del menos un medio, pero que al mismo tiempo están a la izquierda del 3 medios, ¿no? Eso es. Ahí tiene su dominio. ¿Alguna consulta? ¿No se entendió eso? ¿Está claro? Correcto, sí. Sí. Ya, perfecto. Eso era el primer ejercicio, po. El dominio solamente, eso sí. ¿Vale? Voy a volver a proyectar el taller. Esa era la parte A del primer ejercicio. ¿Ya? Estamos bien con el dominio. Ahora que usted tiene el dominio, ya puede entender mejor esta función. Después vienen un montón de preguntas más, así como ya la función es estrictamente decreciente, encuentra el recorrido, determina una fórmula explícita para la función inversa. Ya, todas estas cosas son información extra. Veamos, por ejemplo, la segunda. Muestre que f es estrictamente decreciente en todo su dominio. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? A ver. ¿Alguna idea para hacer esto? ¿Sabe qué significa esto? Pregunta, ¿qué significa una función estrictamente decreciente? ¿Qué significa eso? Piénselo, ¿cómo se hace este ejercicio? A ver. ¿Alguna idea que me pueda decir? ¿Cómo hacemos esto? Que f de x sea mayor a f de y. Ya, perfecto. Ojo que es estrictamente decreciente. Estrictamente, cuando te hablan de estricto, es cuando el mayor o igual no es mayor o igual, sino que es mayor estricto. Detalle, ¿no? No tiene que ser mayor o igual, sino mayor estricto, justamente. Le voy a escribir la definición formal, ¿no? ¿Qué es una función decreciente, ya? Eso le voy a escribir. Quizás no tiene claro lo que significa. Permiso, voy a borrar. Nos vamos a quedar con el dominio. Esto es importante para el ejercicio. Va a quedar ahí. Ya. Una función es decreciente cuando tú tienes dos números, uno es más chico que el otro. Si tú tienes dos números en los cuales uno es más chico que el otro, tiene un a menor que el b, eso te implica que las imágenes
f de a es también más chica, perdón, eso es creciente, decreciente es que se da vuelta la desigualdad. ¿Ya? Y eso es estricto. Si tú tienes un número que es más chico que el otro, cuando le aplicas la función, se da vuelta la desigualdad. Y la imagen del primero tiene que dar más grande que la imagen del segundo. Esto se llama función decreciente. ¿Cómo se demuestra eso? A ver, ¿cómo lo hacemos en este ejercicio? ¿Alguna idea? ¿Cómo se hace este ejercicio? A ver. No, sí, no pasa nada. ¿Cómo se hace esto? No pasa nada. Ya, yo lo voy a hacer. Se lo voy a mostrar. Bueno, esto es lo que hay que demostrar, ¿ah? Evaluando algún número del dominio. No, no tiene que evaluar ningún número del dominio. No, se hace en abstracto, con letras. ¿Vale? Con A y B. Repito, una función es decreciente. Ya, usted me imagino que sabe lo que significa. Una función es decreciente cuando va para abajo. Eso es todo. ¿En qué sentido va para abajo? Si tú miras ese gráfico que está ahí tiene una función. Esa función va, si tú te mueves de izquierda a derecha, de izquierda a derecha la función va bajando. ¿Sí? En la dirección horizontal te mueves para allá y en la dirección vertical la función está hacia abajo. Eso se llama función decreciente, porque está decreciendo precisamente. Ya una función que va para abajo. Distinto es, por ejemplo, una función creciente. ¿Por qué esto es creciente? Porque si tú te mueves de izquierda a derecha, la función se mueve hacia arriba. Eso es creciente. Ya. Eso matemáticamente uno lo ve, eso es lo que les quiero mostrar. Eso es una cosa, esto es una cosa de la geometría lo que estoy haciendo. Eso es un dibujo. ¿Vale? En la geometría tú puedes verlo. En el mundo del álgebra, ¿cómo se ve? Así, con esta desigualdad. Matemáticamente, el decrecimiento se matematiza así, ¿vale? Con esas desigualdades. Entonces, ya, ¿cómo se demuestra el ejercicio? Tú tienes que tomar cualquier par de números en el dominio de la función, el dominio está ahí. Cualquier par de números en ese dominio, donde el primero es más chico que el segundo, y tienes que demostrar que la imagen del primero es más grande que la imagen del segundo. Ya, vamos a hacer eso para que le quede claro cómo se hace. Entonces, tú tomas, vamos, ejercicio B. Tú tomas, sean A y B, dos números cualesquiera en este dominio. Es del menos un medio al 3 medios. ¿Ya? Y le vamos a pedir exactamente que el A sea menor que el B. Ya tomamos dos números cualquiera en el dominio, de modo que el primero sea más chico que el segundo. Lo que hay que llegar a concluir de alguna forma es que f de A es más grande que f de B. Eso hay que concluir. Partiendo de la premisa de que A es menor que B, hay que llegar a concluir que f de A es mayor que f de B. Entonces, le muestro cómo se hace. Tú tienes que A es menor que B. ¿Ya? Tú tienes que A es menor que B. ¿Qué le voy a hacer a esta inecuación? La voy a multiplicar por 2. La multiplico por 2.
Si multiplico la inecuación por 2 voy a tener esto. 2a es menor que 2b, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? A esta inecuación le voy a sumar 1 en ambos lados. Esto va a implicar que 2a más 1 va a ser menor que 2b más 1. ¿Me va siguiendo? Desde la primera estoy modificándola para llegar como hacia abajo, ¿ya? A continuación, ¿qué voy a hacer? Tomarle la raíz cuadrada a todo esto. De modo que va a quedar que la raíz cuadrada de 2a más 1 va a ser menor que la raíz cuadrada de 2b más 1. No sé si entiende por qué estoy haciendo todo esto. Lo que estoy haciendo es fabricar la función, precisamente. Estoy fabricando la función. La función la voy a volver a anotar acá arriba con color rojo. La función era esta, f de x igual a raíz de 2 menos raíz de 2x más 1. Entonces, hasta el momento, si usted se da cuenta, yo partí con a y b y estoy fabricando la función como de adentro para afuera, ¿no? Hasta el momento tengo la de raíz de adentro fabricadita. Raíz de 2a más 1, que es lo que está dentro de la raíz. Para seguir fabricando la función, ahora tengo que tomar esta cuestión y multiplicarla por el menos 1 que tiene ahí. Ese menos 1 que está acá, lo voy a hacer aparecer. Lo voy a construir. Entonces voy a pescar esta inecuación y la voy a multiplicar toda por menos 1. Si hago eso, la desigualdad, como usted debe saber, se da vuelta, ¿no? Queda esto. Menos raíz de 2a más 1 y acá va a quedar mayor. Mayor que menos la raíz de 2b más 1. Y ahora le voy a sumar 2. De modo que me queda esto. 2 menos raíz de 2a más 1 es mayor que 2 menos raíz de 2b más 1. Y al último, finalmente, tiro toda esta raíz cuadrada, todo eso. Y tengo entonces raíz de 2 menos raíz de 2a más 1 es mayor que raíz de 2 menos raíz de 2b más 1. Eso es justamente f de x. ¿Sí o no? No sé si se entiende. Esto es exactamente lo que quería yo demostrar, lo que quería concluir, porque lo que está al lado izquierdo es f de a y lo que está al lado derecho es f de b, que es lo que está acá en este rectangulito de acá arriba. ¿Se entendió eso o no se entendió? A ver, cuénteme. Eso prueba el ejercicio B. ¿Se entiende o no se entiende? Cuénteme. ¿Se entendió? Ya. Cuando le pidan demostrar que una función es creciente o decreciente, o lo que sea, en realidad de esas dos, creciente o decreciente, como fuera, usted tiene esta manera de hacerlo, ¿ya? Este ejercicio, tal como lo acabo de hacer yo, construyendo desde lo más chico llegar hasta la función. Se entiende que hizo un montón de procedimientos y inecuaciones y un montón de cosas para llegar a una conclusión final. Esto que usted ve es una manera de hacer el ejercicio. Hay otra forma que es mucho más eficiente, que es con derivadas. Ya que yo no sé si lo han hecho eso en clases, yo creo que no todavía, lo van a revisar más adelante. Hay una forma mucho más eficiente, que lo verán, que después con derivadas. Por el momento, entonces, si usted le piden resolver un ejercicio así, hágalo de esta forma. ¿Ya? Listo, ahí estamos con el ítem B. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro? Sí, me va a preguntar algo, dígame. ¿Le quedó claro el procedimiento? Ya, qué bueno. Pero, no sé, viene un pero, ¿no? Pero no entiendo.
Estaba esperando el pero ¿cuál es el pero? Ah, ya, ¿cómo esto comprueba? Ya, está bien, está bien. Me parece una pregunta muy válida. Mire, para que una función sea estrictamente decreciente tiene que cumplir esto. ¿Mm? Precisamente eso que está ahí en ese rectángulo, que estoy marcando ahora con rojo. Esto es la definición de una función estrictamente decreciente, así es. ¿Se entiende? Esto es, en el lenguaje simbólico de la matemática, está descrito lo que usted podía ver en el dibujo, que es una función que va para abajo. ¿Mm? Simbólicamente en el álgebra se traduce así, ¿vale? Es esto. Esta es su definición y lo que acabamos de demostrar es justamente esto. Tomamos dos números arbitrarios, A y B, donde el primero es más chico que el segundo, y logramos concluir que el f de A es más grande que el f de B. Como el A y el B eran arbitrarios, eran dadas lo mismo cuales fueran, eso significa que la función efectivamente está bajando. ¿Mm? En el gráfico. ¿Se entiende, no? ¿O todavía no lo entiende bien eso? ¿No le queda muy claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya está bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces esta función va para abajo, o sea, no sé cómo es el dibujo, no tengo idea. No sabría graficar esto, pero va para abajo. Eso, de eso estamos seguros, por lo menos. Es por el cambio de la desigualdad. A ver, ¿cómo eso no entiendo? Lo que no entiendes tú es este rectángulo, ¿no? ¿Por qué esto es así? ¿Esa es la pregunta? ¿O no? Esa no es la pregunta. Ah, ya, bueno, sí, lo que acabamos de hacer es demostrar este rectangulito. Ahora, no sé si entienden por qué este rectangulito significa que una función es decreciente. Quizás no entiende bien qué significa este rectángulo. Puede ser por eso la confusión, ¿ya? Mire, voy a borrar la cuestión. Cuando una función es creciente, para que una función sea creciente, ¿qué tiene que pasar? Si una función es creciente es porque si tú tomas un número que es más chico que el otro, a es menor que b, eso tiene que implicar que la imagen del primero es más chica que la imagen del segundo. ¿Ya? Es f de a menor que f de b. Por otro lado, cuando tú dices que una función es decreciente, que es lo que acabamos de hacer, cuando una función es decreciente es lo mismo que está al lado izquierdo, pero la desigualdad al revés. Cuando f de a es mayor que f de b, ¿no? Acá, este es el elemento clave, de hecho. Ponga la atención a esa desigualdad. ¿Por qué pasa eso? No sé si entiende por qué pasa eso. Cuando una función es creciente, repito, es porque va para arriba. ¿Cómo se traduce eso? Si tú tomas un número que es más chico que el otro, significa que te estás moviendo de izquierda a derecha. Para que sea creciente, el que está en la imagen del primero tiene que estar más abajo que la imagen del segundo. Es decir, que la función va para arriba. Eso se llama creciente, ¿no? Y si es decreciente, es porque cuando tú te mueves de izquierda a derecha, es decir, que un A es menor que un B, de izquierda a derecha, la imagen del primero está más arriba que la imagen del segundo, es decir, que la función bajó. Por eso es decreciente. ¿Ya? Eso. Espero que por lo menos lo haya entendido un poco más.
Voy a volver a proyectar el archivo. Y ahora tiene que encontrar el recorrido de la función y luego encontrar la función inversa. ¿Cómo se encuentra el recorrido de una función? ¿Se acuerdan o no? El recorrido de una función. ¿Cómo encuentro el recorrido de una función? Había que despejar X. Sí, correcto. Vale, voy a anotar lo que tiene que hacer entonces. Ítem C. Usted tiene que tomar la función, anotarla tal cual, f de x igual a la cuestión que está, lo que sea, en este caso es raíz de 2 menos raíz de 2x más 1. Tú tomas esta expresión y en vez de colocar f de x le colocas y. Y de esta ecuación tú tienes que despejar la x. ¿No es cierto? Eso es lo que usted tiene que hacer. Despejar x. Despeje la x. Y una vez que, le recuerdo, una vez que tú despejas la x, después hay que hacer otra cosa. No basta solo con eso, pero eso ya es como un gran trabajo, despejar la x. Voy a darle un momentito para que usted despeje la x. Ahí lo voy a hacer yo. Ya veamos, entonces, ya. Despejemos la x en esta ecuación. Vamos a despejar la x. Ya, despeje la x entonces. Como despejo la x, primero tomamos todo, lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Tiene y cuadrado, entonces es 2 menos raíz de 2x más 1. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tirar la raíz para el lado izquierdo y la y para el lado derecho. Lo que va a quedar entonces es esto. Raíz de 2x más 1 igual a 2 menos y al cuadrado. Y ahora voy a pescar todo y lo voy a elevar todo al cuadrado. De este modo me va a quedar que 2x más 1, la raíz desaparece, me queda todo lo que está al lado
derecho al cuadrado. 2 menos y cuadrado, todo al cuadrado. Tiro el 1 para el lado derecho, me queda 2x igual a ese paréntesis, 2 menos y cuadrado al cuadrado menos 1, y por lo tanto la x se obtiene al dividir todo esto por 2. Listo, ahí tiene la x despejadita. Ahí tiene la x despejada. Bien, una vez que tú despejas la x, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Se acuerdan qué hay que hacer ahora? Para encontrar el recorrido, ¿qué tengo que hacer ahora? Hay que ir buscando las restricciones que tenga alrededor de todo este cálculo para que Sí, no se indefina. correcto. Sí, muy bien. Tienes que, exactamente, ahora lo que hay que hacer es mirar cada una de las ecuaciones. ¿Cuántas son? 6, ¿o no? Sí, son 6. Tienes que mirar las 6 ecuaciones que están aquí en la pizarra, analizarlas una por uno. En las 6 ecuaciones analizarlas, ver si es que encuentro alguna restricción para la y. ¿No? Eso hay que hacer. Restricciones, buscar restricciones en estas 6 ecuaciones, buscar restricciones para la y. Ya hay que ponerse a mirar atentamente las ecuaciones que acabamos de hacer. Hay que ver restricciones. Yo encuentro dos. De hecho, sí, se me ocurren dos restricciones. No sé si las puede identificar usted. ¿Cuáles son las restricciones para la Y? A ver. ¿Qué restricciones hay para la Y? ¿Qué restricción hay para la Y? A ver, dígame. Lo escucho. No pasa nada. No se me ocurre. No hago nada. Ya le voy a mostrar. Restricciones para la Y. ¿Qué restricciones hay para la Y? Ya, mire. Hay que mirar todas las ecuaciones una por una. ¿Mm? En la última, si encuentro alguna restricción para la Y, no, no hay ninguna. ¿No? En esta no hay nada. Porque la Y está bien definida, esa expresión, esa fracción no tiene ningún problema para ningún Y, no hay ningún problema. En esta de acá tampoco, en esta de acá tampoco, en esta de aquí sí. Acá hay un problema para la Y. ¿Cuál? A ver si me puede decir. Ahí hay una restricción. ¿Qué tiene que pasar?
Bueno, mire, fíjese. Tengo una raíz cuadrada al lado izquierdo. Tengo raíz de 2x más 1. Como eso es una raíz cuadrada, por lo tanto esto es positivo. Porque es una raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ustedes deben saber que la raíz cuadrada de lo que sea siempre es algo positivo. Mayor o igual que 0. Lo cual implica entonces necesariamente que esto, 2 menos y cuadrado, también tiene que ser mayor o igual a 0. Porque es igual a una raíz cuadrada. Y eso es una inecuación para y. ¿Mm? Tiene que usted entonces resolver esta inecuación? Eso le va a entregar un pedazo del recorrido, por lo menos. ¿Ya? 2 menos y al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Cómo se resuelve eso? Esto es equivalente a i cuadrado menor o igual que 2. Y si tú te das raíz cuadrada, te queda esto, valor absoluto de y menor o igual que raíz de 2. De modo que la y es un número que tiene que vivir entre menos raíz de 2 y raíz de 2. Eso ya es una primera restricción para mi y. ¿Se entiende eso o no? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Ahí tiene usted ya una primera restricción para la y. Entonces continuamos con las inecuaciones, o las ecuaciones, perdón. Esta de acá tampoco tiene problemas y esta sí tiene otro. ¿Mm? ¿Por qué? Acá hay una restricción también. Otra más. ¿Por qué? Porque la y está siendo igualada a una raíz cuadrada grandota. De nuevo, como toda una raíz, esa raíz cuadrada grandota es positiva, esto implica que el i tiene que ser mayor o igual a 0 también. ¿Vale? Entonces tenemos las dos restricciones. Primero, el i tiene que estar en este rango. Segundo, el i tiene que ser positivo también. Las dos cosas al mismo tiempo. Con eso voy a obtener el recorrido. ¿Ya? La conclusión es, entonces, anotémoslo, conclusión. Conclusión. El recorrido de la función es la intersección de los dos lugares que encontramos. Positivo y más chico que raíz de 2. Entonces será este. Del 0 a raíz cuadrada de 2. Ese es su recorrido. Ahí lo tiene. Espero que se haya entendido. Espero que lo haya entendido. Con este desarrollo ya tenemos el recorrido, pero también podéis resolver el ejercicio del ítem D. El ítem D es conclusión de este desarrollo. ¿Ya? En el ítem D dice, determina explícitamente la fórmula de la función inversa. Esto se hace con este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna consulta con esto? ¿Está bien? ¿Cuál será la función inversa entonces? A ver, hagámoslo. Ítem D. Ítem D. La fórmula de la función inversa. Se anota así. F a la menos 1, ¿no? Función inversa. F a la menos 1. F a la menos 1 de X. ¿Cuál es su fórmula? Ah, ¿qué pasó? ¿Cuál es la fórmula? Y bueno, la fórmula, no sé si ya lo sabe, pero la fórmula es esta formulita de acá. Justamente la que aparece aquí al final. Pero en vez de griego no coloca X. Entonces la función inversa, la fórmula de la función inversa va a ser así. Lo que está ahí mismo, pero en vez de griega coloco X. Es 2 menos X al cuadrado, menos 1 medios.
Y ahí tiene el ítem D. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? Está claro. Ya, perfecto. Espero que se haya entendido todo bien. ¿Ya? Ahora tenemos entonces el ejercicio 1 entero. En los otros ejercicios, el 2, 3, 4, estos ejercicios son ejercicios de función compuesta. ¿Sabe qué son estas GOF y FOG? ¿Sabe qué son estas cosas o no? ¿Está claro? ¿Cómo se componen las funciones? Composición de funciones. Ya, en primer lugar, ¿qué significa componer? Efectivamente es eso, es meter una función dentro de la otra. Esa es la idea. ¿Ya? Esa es la idea de componer, es encadenar funciones, ¿ya? Es poner una función dentro de la otra. Y tiene un orden. Cuando es GOF, G o F, uno mete la F dentro de la G, ¿ya? Cuando es GOF. Cuando es FOG, es al revés, uno mete la G dentro de la F. Voy a escribir eso que acabo de decir para que no se lo olvide. Cuando tú tienes el orden importa, porque no es lo mismo decir así, F o G o decir G o F. ¿Ya? Son dos cosas al revés. Se lee así, de derecha a izquierda. Esta cuestión está hecha para ser leída así, de derecha a izquierda. Y eso tiene una explicación también. Lo que uno hace es meter la G dentro de la F, en este caso. ¿Ya? En el segundo caso, puesto que está así G o F, la F se inserta dentro de la G, ¿ya? De derecha a izquierda. La F se inserta dentro de la G. Eso es componer. Ejemplo. Ya, algo bien sencillo para que lo entiendas. Si tú tienes esta función, f de x, qué sé yo, igual a esto, 1 menos x, y tienes esta otra función, raíz de x más 3. Y ahí tienes dos funciones. ¿Qué sería entonces esta? F compuesto con g. ¿Qué sería eso? ¿Cómo se calcula eso? Tú tienes que tomar la g e insertarla dentro de la f. ¿Ya? Entonces, f compuesto con g de x, lo que uno hace es tomar la g, que es esa raíz de x más 3, y reemplazarla arriba en la f, donde aparezca una x, coloco la g. Entonces, lo que va a quedar es 1 menos raíz de x más 3. ¿Sí o no? ¿Se entendió eso? Sí, no, sí. Sí. ¿Está claro? Eso lo habían visto, ¿no? La compuesta alguna vez en la vida, yo creo que sí. Al revés, ¿cómo sería si fuera al revés? Claro, ¿qué pasa si tú pones G compuesto con F? Bueno, esto es al revés. Es decir, tú tienes que meter la F dentro de la G. Tomas la F, tal cual, 1 menos X, y eso lo metes en la G. ¿Ya? Es decir, en la G donde aparezca en vez de X, tienes que poner la F. ¿Qué es lo que va a quedar entonces? La G es raíz de x más 3. En vez de x tengo que colocar f, es decir, va a quedar esto. Raíz cuadrada de 1 menos x más 3. O en otras palabras, el 1 y el 3 se juntan, queda 4 menos x. Esa es la función, la compuesta para el otro lado, ¿sí? ¿Se entiende o no?
¿Alguna pregunta? Ya, le voy a mostrar. Hay unos memes de estas cuestiones. Hay hartos memes de composición. A ver si con esto le queda claro lo último. Y de ahí vamos a hacer el ejercicio. A ver. Este meme a mí me aparece caleta así como en Instagram. No sé por qué, yo no sigo páginas de matemáticas mucho, pero me aparece. Eso es una composición, o sea, tienes como una pizza con piña o una piña con pizzas. Porque es distinto el orden, si uno lo hace F compuesto con G o G compuesto con F. ¿Mm? Hay otro meme que también me aparece como con otra composición, no sé. Bueno, eso es, ya. Entonces, si tú tienes una fórmula y tienes otra fórmula, tú puedes poner como la primera dentro de la segunda, o viceversa, la segunda dentro de la primera, ¿ya? Todos los ejercicios que vienen acá son así. Vea, por ejemplo, el segundo ejercicio. Dice, f de x es esto. G de x es la exponencial. Determinen las composiciones f compuesto con g y g compuesto con f. La complejidad de estos ejercicios, además, es que la función está definida con esta llave, ¿no es cierto? Está definida como por partes. ¿Sí? Eso lo hace aún más difícil, de hecho. Pero la idea es la misma, o sea, tengo una función, tengo otra y como que las tengo que combinar. ¿Cómo lo hago entonces? Le voy a mostrar el segundo, ¿ya? Voy a hacer el segundo ejercicio. ¿Ya? Voy a hacer el segundo ejercicio. El 3 y el 4 no vamos a alcanzar, así que ahí lo puede ver usted cuando quiera verlo. Vamos a hacer el segundo, entonces. Voy a anotar las funciones. Se lo voy a mostrar para que lo vea, porque no sé si entiende bien cómo hacerlo. La función, la f es así. F de x igual, llave. Llave grande dice x si x es menor que 1. Y después dice abajo, x cuadrado menos 1 si x es mayor a 1. Mayor o igual, perdón. Y por otro lado tienen la función g de x, que es la exponencial, e a la x. Ya. Dice, calcule las dos, g compuesta con f y f compuesta con g. Las dos cosas. Vamos a hacer una primero, por supuesto. Vamos a calcular la primera, g compuesto con f. G compuesto con f, ¿ya? Esta vamos a hacer primero. Tengo que poner la f adentro de la g. ¿Ya? Eso tiene que hacer usted, poner la f adentro de la g. ¿Cómo se hace eso? A ver. ¿Alguna idea? No sé si se le ocurre cómo hacerlo. Ya, no sé. Bueno, le voy a mostrar porque tampoco tenemos tanto tiempo. Queda un ratito nomás. Mire, espero que entienda. En primer lugar, tiene que estar claro qué significa este símbolo, ¿no? Esa llave grande. Significa que es una función por tramos. La función se comporta de una forma cuando el x es menor que 1 y se comporta de otra forma cuando el x es mayor que 1. La primera forma es x, la segunda forma es x cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces, si su variable es un número más chico que 1, la función tiene un comportamiento. Si es más grande que 1, tiene otro comportamiento. Entonces, naturalmente, si yo quiero hacer una composición, lo que tengo que calcular va a depender de si la x está a la izquierda del 1 o está a la derecha del 1. Si es que estoy en este primer tramo o estoy en este segundo tramo, a la izquierda del 1 o a la derecha del 1. Tengo que ver los dos casos por separado, ¿bien? Tiene que analizar las dos cosas por separado. Si el x es menor que 1, ¿qué va a pasar? Si el x es mayor que 1, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Vamos a hacerlo por separado. Entonces voy a partir la pizarra por la mitad. Pum.
Por un lado vamos a ver qué pasa si es que x es menor que 1. Por otro lado, acá al lado derecho, vamos a ver qué pasa si es que el x es mayor o igual a 1. Y vamos a hacerlo todo por separado. Si es que el x es menor que 1, la función f de x se comporta como x. Eso tienes que encajarlo dentro de la g, ¿sí? Porque estamos haciendo g compuesto con f. La f se mete dentro de la g. Por lo tanto, si la f es x, la función compuesta, g compuesto con f, ¿qué es lo que va a dar? La misma, va a quedar igual, e elevado a x. La misma que la g, no cambia. ¿Mm? Entonces, la composición depende si estoy a la izquierda del 1 o a la derecha. Si estoy a la izquierda, va a dar eso, e elevado a x. Veamos qué pasa en el otro caso. Si es que estoy a la derecha del 1, la función se comporta como x cuadrado menos 1, la f. X cuadrado menos 1. Esa es mi función f en este tramo, del 1 para la derecha. Esa función tengo que encajarla dentro de la g. ¿Qué me va a dar entonces? G compuesta con f en x. ¿Qué es lo que va a quedar? Si la g es igual a x, en vez de x tengo que colocar la f. Es decir, va a quedar e elevado a x cuadrado menos 1. Y esa es la respuesta del ejercicio, ¿bien? Si es que el x es menor que 1 pasa esto, si es que el x es mayor que 1 pasa esto otro. En conclusión, finalmente, lo vamos a anotar con color rosado. Conclusión, ¿cuál es la función compuesta? Esto se anota también con llaves. G compuesto con f se anota entonces con llave. Depende, si es que la x es menor que 1, la función es lo que está aquí. Y si es que la función, el x es mayor o igual que 1, va a pasar lo que está acá. E a la x cuadrado menos 1. Esa es la respuesta del ejercicio. ¿Se entendió eso? ¿Tiene alguna consulta? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿No? ¿Quedó claro? Ya, qué bueno. Súper, si le quedó claro, entonces va a poder hacer usted la otra, po. La otra, porque este ejercicio tenía dos partes, ¿no? G compuesto con F, también le pide calcular la otra, que es F compuesta con G. ¿Ya? Tiene que hacer la otra compuesta, y esa otra compuesta puede ser incluso un poco más difícil. Sí, eso hay que hacerlo también. Ya, ahí tiene la primera parte, G compuesta con F, ¿ya? Vamos a hacer la otra y con eso vamos a terminar el taller de hoy. F compuesto con G, ¿ya? Hacemos este rápidamente y terminamos. Se lo tengo que mostrar porque esta va a ser un poco más difícil incluso. Ya. F compuesto con G. Ahora tengo que poner la G adentro de la F, ¿no? Al revés. La G adentro de la F. Lo que pasa es que la G no está definida por tramos. La F sí, pero la G no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar la G, ¿cierto? Insertarla en la F, donde en vez de que aparezca una X, todo donde aparezca una X, tengo que colocar lo que aparezca en la G. Es decir, voy a anotarlo. Esto significa que F compuesto con G también va a quedar así por tramos y reemplazo en todos los lugares donde aparezca una X antes, ahora tengo que poner E a la X. ¿Ya? Entonces va a ser así. E a la X, si E a la X es menor que 1. Y abajo es E a la X al cuadrado menos 1, si
e a la x es mayor o igual que 1. Se entiende que el desarrollo es re diferente, de hecho. Y la respuesta también es diferente. ¿Ya? Y observe que estas expresiones que aparecieron aquí se pueden seguir trabajando. ¿Ya? Se pueden seguir desarrollando. Y eso es lo que deberíamos hacer y con eso terminamos el ejercicio. ¿Por qué? Por lo que está arriba. Lo que está arriba dice e a la x si e a la x es menor que 1. Observe esta cosa de aquí. E a la x menor que 1. Esta es una inecuación. Es una inecuación que se resuelve como. Tengo esto, e a la x menor que 1. ¿Cuál es la respuesta? X tiene que cumplir con qué. ¿Vale? Eso tiene que hacer usted. Tiene la inecuación e a la x menor que 1 y tiene que despejar la x. ¿Ya? Si usted despeja, lo vamos a hacer para que terminemos el ejercicio. Si usted despeja e a la x menor que 1, lo que va a quedar es que x tiene que ser mayor a 0, menor a 0, perdón. En la de abajo es e a la 2x menos 1 si es que x es mayor o igual a 0. Esa es la respuesta del ejercicio. Bien. F compuesto con g en x va a dar esto. Depende si el x está a la izquierda del 0 o está a la derecha del 0. Ahí está. ¿Alguna última pregunta antes de terminar? No sé, algo que me quiera decir. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Bueno, con esto va a tener que hacer los otros dos ejercicios, ¿ya? En general, cuando le pidan componer, se hace más o menos así. ¿Mm? Ya, pues estamos listos entonces, nos vemos la otra semana. Las clases grabadas las tengo que subir al aula, no le subió la otra parece, ¿no? Ya le voy a subir la anterior también del taller anterior. Y esta también, pues la voy a subir al aula virtual, ¿ya? Va a quedar ahí en el aula, hay como una sección del taller, en una pestañita en el aula, así que ahí va a estar el video, ¿ya? Ya, nos vemos, que estén bien, chau chau, cuídense, Chao, profe. chau.